1 enseña: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La raíz etimológica de la palabra verbo es el logos. La misma raíz etimológica de la palabra, mensaje, verbo, logos es el mismo. Entonces en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, pero la palabra habla claramente de que la palabra antes era Dios. No dice, el versículo 1 no dice que hoy es Dios, sino antes era Dios. Pero vamos al versículo 14 que enseña: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Veámoslo bien, el verbo, dice acá 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquella palabra fue hecha carne, o sea, se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros aquí en la tierra. ¿Ok? Y dice, y esa persona se llamó Jesucristo. O sea, el que era Dios se metió en un hombre, en un cuerpo, se hizo cuerpo humano y vino a habitar entre nosotros. Eso dice la Biblia según estoy leyendo, ¿no? Pero Hebreos 13:8, ¿qué enseña? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Perdóname. ¿Bien? Sí. Listo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, la misma palabra dice que la palabra es el corazón de Dios. Inclusive voy más allá. El verbo era Dios, el verbo se hizo carne y Él es el mismo ayer por los siglos. Estoy hablando, la Biblia es el corazón de Dios y no decir la Biblia es Dios. Porque alguien me decía, pero no, ¿cómo decir que la pasta, la cinta, las hojas, la tinta? No, no me refiero a eso. Me refiero al corazón de Dios, el contenido del mensaje, el corazón de Dios está acá en la Biblia. Está acá en la Biblia. Perfecto. Exactamente. Juan 1:1 y Juan 1:14. Y Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, donde confirma Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, acá mientras yo, primero quiero decir que estoy leyendo la Biblia Scofield, una Biblia de estudio tradicional, muy valorada. También tengo una Thompson, pero quiero utilizar esta. Y estoy revisando también la Biblia Dios habla hoy. Si necesitamos mirar otras versiones, pues vamos a acudir a ellas. Pero es que a mí me gusta revisar con 3, 4 versiones y leer 4 y 5 veces el mismo capítulo, porque mucha gente saca un versículo de todo el capítulo, como por ejemplo pasa con 1 Juan 1:8. Sacan un versículo y con eso quieren contrarrestar toda la Biblia. Cuando no, si leen 3 versículos seguiditos, se dan cuenta que obviamente explica muy claramente Jesucristo quitó el pecado del mundo, consumado es. Bien, entonces, pero eso, por ahora, ¿cómo llegué a eso en la Biblia? Porque Dios me llevó primero a conocer que Dios es la Biblia, que el corazón de Dios es la palabra, que Dios habla al hombre a través de la palabra. Entonces, esa fue el primer gran descubrimiento de libertad para mi corazón, porque yo necesitaba a Dios, porque mi vida era un completo fiasco en todas las áreas, mucho sufrimiento, y yo necesitaba a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Pues Él mismo comenzó a revelarse a mí, al que tenía necesidad, ¿ok? Entonces, Dios me llevó inmediatamente a un versículo que marcó mi vida, porque al saber yo que Dios hablaba a través de la palabra, y mi corazón en una gran dificultad encontró bálsamo, mi alma, mi interior, había un tesoro que podía traer la paz, por mi propia experiencia, que nada más podía traerla. La Biblia así, al venir a encontrar ese bálsamo, más sed me daba de ella. Y Dios me trae a Romanos capítulo 3, versículo 4. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero es que es fundamental que una persona lo conozca. Desafortunadamente muchas personas hablan de Dios, pero no conocen esto. O sea, si no conocen esto, ¿cómo pueden hablar de Dios? Bien, dice así. De ninguna manera, antes bien, más bien, vamos a leer el versículo 3 y 4. Pues que, vamos más allá. Pablo está hablando del pueblo de Israel, que al pueblo de Israel se le dio la palabra. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío que aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, entonces ha hecho nula con su incredulidad la fidelidad de Dios. Les voy a preguntar lo siguiente. Si el vecino de la esquina de donde ustedes viven no creen que hoy estemos leyendo la palabra, entonces, ¿hoy no estamos leyendo la palabra?
O sea, porque él dice que no están leyendo la palabra, no estamos leyendo la palabra. Más bien les voy a soltar otra. Si yo no creo en Dios, entonces Dios no existe. Su incredulidad, su no creer que Dios es fiel, entonces hace que Dios no sea fiel porque ellos no creen que Dios no es fiel. O sea, porque una persona dice Dios no existe, entonces Dios no existe. Al contrario, dice, versículo 4, ¿qué dice? No, dice no, al contrario, dice, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Para que, dice allí algo muy chévere, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Definitivamente es que ni siquiera debemos abrir la boca. Nada más es mostrar los versículos y listo. La gente ¿qué va a hacer así? Para que venzas cuando fueres juzgado. Tú no tienes por qué querer convencer a tu familia para que crean Dios. Tú no tienes que hacer ninguna fuerza para que alguien de los grupos entonces crean Dios y yo no tengo por qué. Toda pregunta que me haga resolvérsela realmente. Realmente la misma palabra da la respuesta. Por eso cada quien tiene que venir a la palabra. Y siempre que nuestros pensamientos nos quieran engañar, siempre la palabra va a vencer cuando haya ese juicio. Entonces cuando alguien te cuestiona tu fe, no tienes ni que hablar, solamente mostrar los versículos. O sea, no más, para que venzas cuando fueres juzgado. Si te presentas por la palabra, siempre vencerás, no importa el mal que tengas adelante. Pero si te presentas por tus pensamientos, obviamente te van a dar 3 vueltas. Porque Satanás tiene un coeficiente intelectual más alto que el tuyo y el mío. Entonces, ¿por qué es mejor? Para que venzas cuando fueres juzgado. Solamente saca versículos. Por eso, Matusalén, por eso las personas que yo veo alrededor de este grupo, solamente hablan los versículos. Los versículos, los versículos, los versículos, los versículos. Por eso muestran la palabra. Por eso a mí me gusta que las personas que escuchan la palabra la escuchen con la Biblia en la mano. O sea, tengan, la lean, celular, lo que sea, pero que la lean. Vean que sí está escrito. Porque todo hombre es mentiroso. Por eso, mientras no digan la palabra, ¿quién quita que le estén metiendo a uno una mentira? Por ejemplo, como una vez una persona me dijo, ¿cómo dice Mateo 13:2? Entonces yo, sí, y dijo una frase. Y yo fui a leer y decía otra cosa. Bueno, le puede pasar a cualquiera. Listo. Como dice Romanos 13:8. Entonces, fui a leer, decía otra cosa. Y yo, bueno, digamos. Y después como dice Génesis 7:15 y decía otra cosa. Yo no, ya no, ya no, ya no, ya no. O sea, ahora sí tiene que todo el mundo vaya, miren, lean. O anoten, como están haciendo ustedes, anotan, apuntan y luego revisan. ¿Por qué? Porque yo soy mentiroso. Como mentiroso, ¿qué voy a decirles? Mentiras. Entonces, yo no tengo abierto esto y ustedes no corroboran, no me crean. Porque la Biblia lo enseña. ¿No lo dice así Romanos 3:4? Antes bien sea Dios veraz, hombre mentiroso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando uno le crea a un mentiroso? Sufre, sufre. Ella me miró a mis ojos y me dijo, eres el único hombre que ha pasado por mi vida. ¿Y qué pasará? Y cuando yo me meto ahí, no era así. ¿No les ha pasado eso? Oh, venga, le tengo un negocio. Le tengo un tremendo negocio. Un amigo mío decía, más serio que un tramposo. Entonces, para que un tramposo pueda ser buen tramposo, necesita ser serio, ¿cierto? Bien peinado, bien elegante. Pues, con cara de ladrón, pues obviamente no, va uno a caer allí. Termina uno sufriendo con un hombre que le proponga uno un negocio y que sea tremendo tramposo, pero uno no sabe y lo ve bonito, bien presentado y con corbata, dice uno, no, este es. Y después, otra herida tremenda, ¿sí? Antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso implica que yo soy mentiroso y que yo no me puedo creer a mí mismo porque yo, aún con mayor razón, porque mis pensamientos salen de mi interior, entonces yo me los creo. Y eso es un problema gigante cuando entiendo que Dios por amor me hace ver, Mao, tú eres mentiroso, no te creas porque si le crees a un mentiroso vas a sufrir. Tremendo, tremendo. Entonces, hemos sufrido porque le hemos creído mentirosos y nosotros hemos mentido y las personas han sufrido. La Biblia enseña que yo soy mentiroso, que tú eres mentiroso. Así que te invito a que quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo porque ese sí mismo es mentiroso. Dios me llevó a esto y cuando pude llegar a este punto, Dios mío, entonces todo lo que tú dices en tu palabra lo acepto indudablemente. Si tú dices que esta pared es roja. Así todo el planeta me haya dicho y me haya enseñado desde niño que ese color que veo allí es blanco. Si tú dices que es rojo, así todo el mundo me diga loco, es rojo.
Desde ese día dije yo, listo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Me llevó inmediatamente a Génesis 6:5. Por amor me lleva a la palabra de Dios, porque Él sabe que en la palabra de Dios está la vida, en la palabra de Dios está la sabiduría, en la palabra de Dios está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Génesis 6:5, ¿qué dice? Génesis 6:5 dice así. Y les recomiendo anoten y revisen 5 y 6 versiones, y me gusta hacer lo siguiente. Si toman un apunte, léase todo el capítulo de ese versículo. Y si es necesario, todo el libro de ese versículo. Y lo leen 3, 4 versiones y es impresionante lo que uno puede recibir del corazón de Dios allí. Entonces, dice así. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio es decisión, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo, solamente, y únicamente, y nada más, y solamente, y únicamente, y nada más, y solamente, únicamente, y nada más que el mal. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña que yo soy mentiroso. Eso me dice Dios el verdadero, yo soy mentiroso. Tremendo. Una vez Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar. ¿Pedro qué le dijo? No, yo no te voy a negar. Jesús le dijo, ¿tú vas a negar? Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Jesús le dijo a Pedro, ¿tú me vas a negar? Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. El no negar a Jesús es bueno, es muy lindo. Pero Jesús, el mismo Dios, le estaba diciendo a Pedro, tú me vas a negar. Jesús le dice, tú me vas a negar, y Pedro dice, yo no te voy a negar. ¿Ideas iguales o diferentes? ¿Corazones iguales o diferentes? Diferente, claro, obvio. Si él dice, tú me vas a negar, el corazón igual sería, te voy a negar, no quiero negarte, pero te voy a negar, ¿qué hago? No quiero. Ya serían corazones iguales. Entonces Dios, con corazón unido, te da la fuerza y el poder. Pero, tú me vas a negar, no te voy a negar. Corazones diferentes, separados de Dios, nada podemos hacer. Fácil, presa fácil, polvo de la tierra, fácilmente dominable, separado de la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Entonces dice, qué interesante, Pedro se sostuvo en que no lo iba a negar con un corazón de no querer negarlo, pero lo negó. Un día, a través del libro de Juan, me dijo, Mauricio, ¿tú no crees en Dios? Mauricio, ¿tú no crees en Dios? El libro de Juan, claramente Dios hablando a través del libro de Juan. Y yo le dije, Dios, yo sí creo en ti. Mauricio, ¿tú no crees en Dios? Y yo le dije, yo sí creo en Dios. Y en el momento recordé, corazones iguales o diferentes. ¡Oh! Él decía que yo no creía en Dios, y yo decía, yo sí creo en ti. O sea, creer en Dios es bueno, pero él me decía que yo no creía en Dios, entonces tenía corazón separado del de Dios. Dios, yo no creo en ti. En ese momento se unió mi corazón a Dios, y Dios me regaló la fe. Cuando pude aceptar lo que dice la palabra, la Biblia enseña de la misma manera, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo, solamente el mal. Tremendo. Dios qué dice, que de ti y de mí, de continuo, solamente el mal. De continuo, no la mayoría, no 99.1. Mi madre hace el mal. Por ejemplo, en una reunión Sana le preguntaba a todo el grupo, después de leer algunos versículos, decía, mi madre hace el mal, le decía. Entonces, claro, y dice, pero si no la conoces, ¿cómo dices que hace el mal? Porque la Biblia lo enseña. Así es. Porque la Biblia lo dice, yo tengo que conocer a tu mamá para saber que ella hace el mal, tu familia. La Biblia enseña, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos de continuo, solamente, únicamente, y nada más, y solamente y únicamente y nada más que el mal. Bien, pero veamos, pasemos una página a ver si es cierto. Romanos 8, versículo 21, ¿qué dice? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
Jesucristo, ¿qué decía? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesucristo, el mismo Dios, la misma palabra dice, si vosotros siendo malos. Ahora tengo una pregunta. ¿El árbol de guayabas puede dar naranjas? No, no puede dar naranjas. ¿El árbol de naranjas puede dar guayabas? No, no puede dar guayabas, no pueden dar. Ahora vámonos a Salmo capítulo 14, versículo 3, por favor. Salmo 14, versículo del 1 al 3. Vamos, Salmo 14. Ahorita comencé a hacer el en vivo, estaba con mi grupo, y alguien pues hizo un comentario ahí y acaba de hablar contigo, Matusalén, de que de algo de los comentarios, y no podía parar de reírme porque me salió con una perla esta, una persona que no creía en Dios. Me salió con una frase toda como, llamémoslo así, ofensiva, agresiva, pero no pude parar de reírme porque me dio mucha risa, que fue lo primero que me encontré. O sea, este versículo 1, pónganle atención a que me encontré. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ¿Dios qué dice el que dice que no hay Dios? Necio, tremendo, necio. El verdadero dice necio, el mentiroso dice, no sé cómo dirá, pero dirá de muchas formas. Pero dice el necio en su corazón, versículo 1, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, la Biblia enseña, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien, dice la Biblia. El verdadero dice, no hay quien haga el bien. El mentiroso dice, mi madre hace el bien. O sea, yo hago 99% mal y uno bien, diría. Mirándome positivamente, digo, positivo, estoy de positivo. 99 mal y uno bien. Pero mi madre, yo diría, no, ella hace 90 bien, 8, es que ni puede salir porque ya está de una edad determinada y la han operado de las dos piernas, de una pierna y los dos hombres, no puede ni salir de la habitación. ¿Qué mal va a hacer ella? ¿Sí? O sea, que ella hace más bien que mal, pero yo hago más mal que bien. Dice ahí pero, eso pienso yo, porque Dios ¿qué dice? Dios no dice eso. Dios dice, no hay quien haga el bien. Nadie. Vamos a corroborarlo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Nosotros. Pero desde Adán hasta el que no ha nacido aún. De los bogotanos, de los noruegos, de los japoneses, de los rusos, de los peruanos, de los argentinos. Jehová miró de hace 500 años, de hace 1000 años, dentro de 300 años al futuro, o de hace 5000 años atrás, miró de todas las generaciones a ver si había algún entendido. Uno solo, entre toda la generación humana, un solo entendido buscando a Él. Un solo entendido que buscara a Dios, dice. Versículo 3 concluyó en ese examen exhaustivo, el verdadero nos está informando de qué sucedió en ese examen exhaustivo de toda la humanidad para encontrar un entendido que buscara a Dios. Miró entre todos, de todas las generaciones, todas las edades, bajitos, gordos, altos, flacos, de todo, mirando sobre todos. Versículo 3 dice, todos se desviaron, todos desviados, fuera de la vía, se desviaron, a una se han corrompido, corruptos. Todos, no la mayoría, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo. La Biblia enseña, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque Dios concluyó desde Adán hasta el que no ha nacido, de todas las generaciones, de todos los países, de todas las edades, de todos los tiempos, a ver uno solo, y dice, no, chao, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y tú crees que ser el primero en toda la vida que va a hacer lo bueno, ¿cierto? Que si se esfuerza un poquito, de toda la historia de todos los seres humanos, de todo, vas a ser el primero, porque te comprometes, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, qué interesante, cuando yo quiero no fallar, cuando me comprometo a ser bueno. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿un árbol de naranjas puede dar guayabas? No. ¿Un árbol de guayabas puede dar naranjas? No puede dar guayabas, no puede dar naranjas. Entonces, si Dios dice que de ti sale solamente el mal, ¿tú podrás hacer el bien? Tremendo, tremendo. Hay que pensar profundamente cuando vamos a la palabra. Versículo 4 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo. Entonces,
Si yo le oro a Dios y le digo, o si el árbol de naranjas le ora a Dios, o el árbol de guayabas mejor le ora a Dios y le dice Dios, el árbol de guayabas, que solo da guayabas, más bien, si el árbol de guayabas aprieta para no dar guayabas, ¿será que puede dejar de dar guayabas? No. Y si el árbol de guayabas aprieta para dar naranjas, hace mucho esfuerzo, ¿será que puede dar naranjas? Pero hace mucho esfuerzo, ¿no? Pero si el árbol de esta es más tremenda todavía, es más profunda. Pero si el árbol de guayabas es cristiano, y le ora a Dios, Padre, yo tengo fe. Tu palabra enseña que tal como creíste o sea hecho, yo te pido que yo árbol de guayabas de naranjas. Así, esta persona podrá dar naranjas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios es poderoso para que naranjas, pero Dios nunca va a responder esa oración. Por una razón, porque él hizo árbol de guayabas para que diera guayabas, el de peras para que de peras, el de uvas uvas y el de naranjas naranjas. Dios no va a responder esa oración. Y si hizo el árbol de guayabas para que de guayabas es porque hay un propósito con que de guayabas. Tremendo. Vamos a ver si no es así. Romanos 11:32. Romanos 11:32. Romanos 11, perdón, escucha, así, 11:32. 11:32 dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tremendo. ¿Qué es sujetar, coger? Dios cogió a todos en desobediencia. Dios nos hizo así, el árbol de guayabas, ¿para qué? Para tener misericordia del árbol de guayaba. Dios mío, para tener misericordia del árbol de guayaba. O sea, ¿qué pasa? Dios nos hizo desobedientes para que no sea por obras, para que nadie se gloríe y teniendo el corazón bajo podamos recibir su misericordia. Para que podamos recibir su misericordia. El árbol de guayabas no puede dar naranjas. Entonces, vamos a ver. Romanos capítulo 3, versículo... Vamos al 20. Al 20, sí. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ok? Ya que por las obras de la ley, tremendo, una ley, una serie de mandamientos, 613 sí haga, 200 y pico no haga, 300 y pico sí haga, y entre ellos los 10 mandamientos. Y hay 3 principios de la ley: el que haga estas cosas vivirá por ellas, la paga del pecado es muerte, y si fallas en una es como si fallaras en todas. Santiago, ya lo veremos. Pero son 3 elementos de la ley: la paga del pecado es muerte, si fallas en una es como si fallaras en todas. Y obviamente, me pasó la otra, si las cumples, pues obviamente hay vida, ¿no? Ya lo veremos. Pero, ¿qué dice acá? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, o sea, por su comportamiento, por cumplir leyes, por cumplir mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y la Biblia es tan exacta y la Biblia es tan clara. Lo repito, ya que por las obras de la ley, obras, acciones, esfuerzos, tratar de cumplir mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto todo el tiempo que he venido charlando que el ser humano no puede hacer ni una sola obra buena. El mentiroso que dice: si me esfuerzo sí, y si me comprometo sí, pero ya sufrí mucho con el mentiroso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y me muestra el mentiroso: ya he sufrido mucho, que ya no más hay, no más mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla claramente de que yo no puedo ser justificado delante de Dios por mi comportamiento, por cumplir mandamientos, porque la Biblia enseña que el corazón mío tiende de continuo al mal, que las intenciones de mi corazón son de continuo al mal, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Yo voy a ser el primero en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el que no ha nacido, en que voy a cumplir un mandamiento siquiera o voy a portarme bien. Tremendo. ¿Tú crees que vas a ser el primero de todos, que si te comprometes vas a cumplir todos los mandamientos? Por favor, si tú piensas eso, la Biblia, importantísimo, importantísimo. Pídele a Dios pasión por el corazón de Dios, es fundamental. Entonces, vamos a Santiago 2 del 8 al 10. Es que me encanta Santiago 2 del 8 al 10, es el corazón de Dios. Bien, Santiago 2 del 8 al 10.
Listo, dice así. Atentos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Ahí lo dice claramente, revisa la palabra, vuelve y te digo, lee todo el Santiago, todo el capítulo 2 o todo el capítulo 1, mira varias versiones. Pero ahí habla claramente. Si tú cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Ok? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Tú no prefieres a tu mamá que al asesino de los Andes? Eso se llama hacer acepción de personas. Pero no sea tan exagerado, Mauricio. Déjame decirte que si es así exactamente y que hay que ver la palabra tal como es. No nos vamos a meter así como la vez que el viejito que fue al sastre a que le arreglara un traje, ¿no? Y dice, güey, se lo midió y todo. Cuando se lo entregó, entonces le quedó largo de acá, corto de acá, y entonces el sastre corto del brazo. Ah, eso se soluciona algo. Recoja así el bracito un poquito. Y dice, sí, pero la bota me quedó alta. Entonces, ¿sabe qué? Levante así como en punta. Sí, pero lo que va atrás como la cola para, entonces, ¿sabe qué? Muévase así para que le tiemble. Y ahí se puede ir. No, la Biblia no es así. La Biblia es exacta. O me da el traje como... Bueno, entonces, ¿qué dice acá exactamente? Si tú haces acepción de personas, cometes pecado y que hay que estar convictos por la ley como transgresores. Bajo eso, dime, que no va a hacer acepción de personas, los animalitos. Si tú vas a llevar a tu mejor amigo a que vayan a ver la cría del león, tú vas a hacer el desayuno del león. No. Él va a preferir a sus cachorros, nosotros o sea, la misma creación de Dios nos muestra que no podemos dejar de hacer acepción de personas. Y dice que si haces acepción de personas quedáis convictos como la ley como transgresor. Veamos a ver qué dice, 8, 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guarde la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que Romanos 3:4 enseña que tú eres mentiroso y yo también. O sea que con el simple hecho de ser seres humanos ya incumplimos toda la ley. No solamente el de no mentirás. No. Acá lo enseñaba claramente que si fallas en unas como si fallaras en todas. No habrá chismoso en mi pueblo. Jaque mate. No habrá chismoso en mi pueblo, ahí estamos todos. Jaque mate, ahí ya ninguno clasifica, porque si una vez chismeas en toda tu vida, te haces acreedor a todo. No, una vez en mi vida, no, sí, la Biblia no enseña, claramente en Deuteronomio. Una sola vez en la vida ya nos deja condenados. Entonces tú tienes dos opciones para presentarte delante de Dios. O te presentas por los mandamientos, por tu esfuerzo, por tu no fallar, por tener una vida sin falla, o por Jesucristo, ¿ok? Pero ¿qué dice? Si tú fallas en unas como si fallaras en todas. Si tú haces acepción de personas es como si hubieras adulterado o asesinado. ¿Ok? Si tú chismeas, es como si hubieras adulterado o asesinado. No, Mauricio, eso no es. Miren, yo soy mentiroso y es veraz. Humanamente esto se me hace ilógico. Pero, ¿cómo así? Es una locura. Pero Dios me enseñó en su palabra que el mentiroso soy yo y que el Dios es veraz. Es como si, ¿qué es mejor? ¿Una mentira horrible o una verdad linda? Porque una verdad horrible o una mentira linda, mejor. Una verdad horrible o una mentira linda, ¿no? Miren. Apenas ustedes salgan de allá donde están viviendo, allá en el país que estén, en la ciudad que estén, ahí salgan de su bloque y todo. Allá está una señora que se llama María con una cajada así empanadas de pollo, hawaianas y de carne y gratis, enviada desde Matusalén para ustedes por ser sus seguidores. Entonces es muy chévere porque me encanta la empanada. Pero es mentira, ¿qué va? No, para eso me quedo viendo los Simpsons, me quedo acá, yo para qué va a salir. ¿Cierto? Es una mentira. Es una mentira linda. ¿De qué sirve una mentira linda? Pero te voy a decir una verdad maluca, ¿sabes qué? Hay un francotirador esperándote apenas salgas y con 2 ladrones para secuestrarte. ¡Ah! Mauricio, entonces ¿qué pasa? Es preferible saber la verdad, no es linda, pero tomo medidas. Acá hay una verdad tremenda. Si fallas en unas como si fallaras en todas. Si tu medida para estar bien delante de Dios son tus conductas, tu comportamiento y tu esfuerzo, no puedes fallar una vez porque la paga del pecado es muerte y si fallas en unas como si fallaras en todas. O sea, directamente la entrada al infierno lo enseña. Tremendo.
Entonces volvamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20, anhelo en mi corazón que estén pudiendo recibir esta palabra porque es la palabra de Dios, ¿no? Yo soy mentiroso, Dios es veraz. Entonces, qué importante, tenemos todo este regalo precioso que es la palabra de Dios para la humanidad. Dice así, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Será librado de culpa, será perdonado. ¿Qué es ser justificado? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Según la Biblia, si solo hacemos el mal que nos merecemos, la paga del pecado es muerte, eterna separación con Dios, el infierno. Pero nosotros no sabíamos eso. Eso es lo que no estamos leyendo en la Biblia. ¡Oh! Tremendo. Se ha separado de Dios el infierno. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado a Dios, será perdonado, será librado de culpa, será aprobado por Dios, será declarado recto, será hecho legal, será declarado inocente. Eso es ser justificado, ser hecho libre de culpa. El justo es un sin culpa, un libre de culpa, un perdonado de pecado, un declarado inocente, un hecho libre de culpa. Tremendo. Entonces nadie puede ser perdonado, ni librado de culpa, ni declarado inocente por su comportamiento, porque si fallamos en unas es como si falláramos en todas. Entonces miren lo que dice el 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios para qué nos dio la ley, más bien dicho, Dios para qué nos dio los mandamientos. Dios para qué nos dio los mandamientos, me pregunto yo. Tremendo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando una persona se fractura, cuando yo me fracturé la nariz, me tomaron una radiografía. Y al tomarme la radiografía mostró la ruptura y con eso tuve las pruebas para pedir la orden de cirugía. ¿Ok? Y me hicieron la cirugía porque vio allí. Ahora, el ver la radiografía, con eso ya se curó mi tabique. Solo con ver la radiografía ya quedó solucionado. Eso es las personas que creen que, pues definitivamente vivan bajo la ley. O sea, de alguna manera, la ley no se puede cumplir. Es imposible que uno la cumpla. Pero además Dios no envió la ley para que la cumpla porque Él nos conoce más que nosotros mismos. Él envió la ley para que al enfrentarnos a la ley solo concluyamos, carajo, yo soy pecador. Y la paga del pecado es muerte. Y me voy al infierno. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y allí qué viene? De aquí estoy a la puerta y llamo. La palabra de Dios dice, 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, ¿o es que la cocina de tu casa está pegada a la habitación? Si está pegada, entonces no están aparte. Pero en mi casa está la cocina aparte, el comedor. No están en el mismo lugar, no están en el mismo área, son áreas diferentes. Aparte de la ley, separado de la ley, nada tiene que ver con la conducta, nada tiene que ver con el comportamiento, nada tiene que ver con el esfuerzo, nada tiene que ver con mandamientos. Eso dice la Biblia. Raro para mi mente, pero eso dice la Biblia. Aparte de la ley, ¿sí?, se ha manifestado la libertad de culpa de Dios, el perdón que Dios da, la justificación, el perdón de pecado, la libertad de culpa, la aprobación por Dios, la declaración de inocente que Dios da, testificada por la ley y por los profetas. O sea, toda la Biblia habla lo mismo. Toda la Biblia habla, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Tremendo, si pensamos profundamente y nos conectamos al corazón del Antiguo Testamento, obviamente vamos a ver, claro, habla de Jesucristo, ¿qué más claro? Pero ¿qué dice acá? Dice, estamos acá, ya vamos terminando, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado el perdón de Dios. La libertad de culpa que Dios da, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios o el perdón de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La libertad de culpa que Dios da por medio de la fe en Jesucristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vimos que Jesucristo es la palabra. Y al permanecer en la palabra nace la fe. Al escuchar a los siervos de Dios nace la fe. Al escuchar el mismo Dios hablando, da la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la fe en la palabra, creer en la palabra, permanecer conectado a la palabra, fluye la justicia de Dios para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Recuerden que nos medimos bajo la ley y quedamos en que hay pecadores, pero ahora pues se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, pero aparte de la ley, porque por la ley no se puede, ¿ok? Y dice, siendo
siendo justificados, siendo limpiados de pecado y siendo librados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo, versículo 24. Siendo limpiados de pecados, siendo librados de culpa, gratis, porque por ahora nos dimos cuenta, media charla que me he pegado es para revisar según la palabra que somos re malos y que no podemos hacer nada. Concluye acá y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante el rescate, la redención, el rescate que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Ok? Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones y resucitó para justificarnos. Y hoy, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame muy bien, Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados. Hace 2000 y pico de años en la cruz, resucitó para justificarte. Y hoy, justificado pues por la fe, tienes paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Un día, estaba papá e hijo. Papá e hijo. Ayer Matusalén tuvo un problema gigante. Casi me lo mandan al otro lado. Tremendo. Imagino que tu corazón quedó así. No, eso es terrible. Es terrible, terrible. ¿Por qué lo digo? Porque una vez están papá e hijo. Ok, papá e hijo. Y están en el Coliseo Romano. Y se le acercan al papá 2 soldados romanos. Y le dicen, si usted niega a Jesucristo, no echamos a su hijo al foso de los leones. Comienza a llorar el papá y el hijo. Comienzan a llorar. Y el hijo, pues yo cómo voy a negar a que nunca me negó. Papá, tranquilo, nos vemos en el cielo. El niño de 8 años y el papá llorando. No, mi hijo, yo solamente es decir que no creo en Cristo. No, tú me has enseñado. Orábamos en las madrugadas, ¿te acuerdas? Que tú me enseñabas la palabra. ¿Sabes? Él llora y le dice, no voy a negar a Jesucristo. ¿Saben qué hacen los soldados? Los soldados toman al niño y le ponen un cuero, una piel de conejo recién cazado, sangrando. Lo amarran y lo sueltan a los leones con hambre de una semana. En 2 tarascazos le vuelven la cabeza y los brazos y se lo comen. Y el papá mirándolo, llorando. La iglesia primitiva, viviendo para que hoy tú vengas a decir, es que yo soy pecador porque todos los días peco, o es que usted no peca. Ese pecado no tiene perdón de Dios. Y bien merecida se tiene la condenación al que sigue diciendo yo soy pecador porque todos los días peco, o es que usted no peca. Porque Dios a esa persona le va a cobrar la sangre de ese niño y de ese papá que vio a su hijo sufrir, solamente para que el evangelio llegue hoy a nosotros, en el 2023, para que tú o cualquiera digas que soy pecador porque todos los días peco. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Pisotearla y saltando y decirte, Cristo, esto no sirvió de nada. Directo, esa persona no tiene excusas, no tiene excusa para que venzas cuando seas juzgado. Es que esa persona, boca cerrada, directo al infierno. No hay pecado peor que ese, que menospreciar a ese niño y menospreciar a ese papá. No hay pecado. Aparte de menospreciar la sangre de Jesucristo, menospreciar a sus apóstoles, menospreciar la iglesia primitiva hasta el 2023, cuántos sufrieron aserrados, latigados, humillados, para que hoy tú y yo vengamos a decir, es que soy pecador porque todos los días peco. Dios no valora la sangre de ese papá y ese hijo. Tremendo. Esto es más delicado de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Saben, hermanos? Para ir concluyendo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así. Recuerden revisar todas las versiones que puedan. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios, ¿qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él te ama, Dios te ama. Dios te ama. A todos los que me están escuchando en este momento te ama. Lo demostró en la cruz, pero aparte te ama, hoy te ama. ¿Pero por qué me sucede eso? Por eso estás escuchando, para que se conecten y veas lo que no veías y ahora puedes recibir el respaldo de Dios en esa misma situación. Como alguien, no, pero es que yo no creo en Dios porque Dios no me ayuda. Te enseña que por no estar con él sucedió eso. No, él cree que es que tenía que ayudarle por derecha, por no conocer el corazón de Dios y la Biblia. Tremendo, Dios no odia a los pecadores, dice Juan 19:31. Así que orando y orando, pero sigue diciendo yo soy pecador. ¿Cómo va a orar el que pisoteó la sangre de ese niño y de ese papá?
¿Cree que Dios le va a escuchar? El que pisotea la sangre de Cristo, ¿cree que Dios le va a escuchar? Hasta que no acepte el sacrificio de Cristo como perdón de pecados y libertad de culpa por la sangre de Jesús, Él no te va a escuchar. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios no miente. ¿Y saben qué hizo? Yo hice chocolate. A diferencia del café, cuando hago café, el café no se queda en grumos, pero lo lavo rápido con agua y sale y le echo rápido una limpieza. Pero el chocolate se pega en las paredes. Entonces, ¿qué hago yo? Con esponjilla lo limpio y después de limpiarlo, acción, esponjilla y sale, queda limpio. Después de que queda limpio, no quedó nada de chocolate. La sangre de Cristo es mejor que la acción y el Fab y todas esas lavalosas. La sangre de Cristo, ¿saben qué hizo? Al que nos amó y nos lavó. Y no pues que quedó acá una puntica. O sea que la sangre de Cristo no fue suficiente. O sea que el sacrificio de Cristo no sirvió. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Colosenses 1, versículo 21 y 22. Excúsenme que es que yo soy hombre mentiroso, entonces termino ahora sí en esto. Colosenses 1, versículo 22. 21 y 22. Pero ya vamos a terminar. Deseo que puedan recibir el corazón de Dios hoy porque Dios preparó para nosotros esta palabra, para mí también. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tremendo. ¿Ahora estás o no estás reconciliado o reconciliada? Ahora estás reconciliado, dice la palabra. Tremendo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo tú eras extraño y enemigo. Dice, pero acá, en tu cabeza, porque Dios no te veía así, tú eras el que te veías estar enemigo en tu mente, haciendo malas obras. Romanos 1:28 enseña, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué tienes en tu cabeza? Eso haz conducta. Entonces acá que dice claramente, problema en la mente, entonces ¿qué pasaba? Hacías malas obras. Por eso nuestra vida está consagrada a otras cosas y no a Dios, porque nuestro corazón todavía no domina la palabra de Dios. La misma palabra nos enamora, nos captura, nos atrapa en su amor y allí nuestra vida cambia. Ahí comienza a cambiar nuestra vida, ¿ven? Porque el amor nos atrapa. Ahora, dice así, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. La Biblia enseña que hoy tú estás reconciliado con Dios. Hoy dice que yo estoy reconciliado. O eso dice, por favor, lean. Si no anoten y van y miren, sí, dice así. Hoy yo ya estoy reconciliado con Dios. Pero si yo hice esto y esto, Dios está diciendo que Él mira las obras, como vimos que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Si Dios mirara las obras, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta clasifica. No clasifica a nadie en la historia de la humanidad. Entonces, Dios sabía que todos nos íbamos para el infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Presentarnos por nosotros o por Jesucristo? ¿Ok? ¿Qué dice acá? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Tremendo. ¿Qué hizo Dios según su obra para él? ¿Qué hizo cuando murió su Hijo Jesucristo en la cruz? Te reconcilió con él mismo y además, dice, en su cuerpo de carne y por medio de la muerte en la cruz, te presentó santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Cuando Dios te ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Cuando Dios te ve santa, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Pero Dios, ¿será que está ciego? Es que no, lo que pasa es que Él sí cree en la Biblia. Mi pregunta para ti, ¿será que Dios cree en la Biblia? Pues es que es la Biblia. Él es el mismo corazón de Dios, no me da que con las preguntas raras. Sí, claro, es que Él es la Biblia. Entonces Dios cree en la Biblia, claro, y si Él cree en la Biblia, Él dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarte santo, sin mancha, sea santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Es santo, la santidad es una característica netamente divina y te la regala por estar tú en Cristo. Dios te metió a Cristo y Cristo es santo. Entonces Dios cuando te ve, ¿a quién ve? Ve a Jesucristo. Y en Cristo hay complacencia, más por Dios tú estás en Cristo Jesús. Escúchame muy bien. Santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Eso dice la Biblia. Y tú eres mentiroso y la Biblia es veraz. Tú eres mentiroso y Dios es veraz. Y tú dices, yo soy pecador porque todos los días peco. No pisotees más la sangre de Cristo. El decir eso es la humillación más terrible para la sangre de Cristo. El decir eso es
pisotear a la iglesia primitiva, a toda esa gente que entregó su vida por el evangelio. Eso no lo podíamos ver, pero la verdad es esa. Entonces, dice acá, Dios te presentó santo, sin mancha. Cuando Dios te ve, no ve mancha. Pero cuando tú te ves, uy, sí, yo tengo esta y esta y esta mancha. No, niega tu pensamiento, deséchalo, que Él te ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Como dice mi mentor y pastor, el pastor dice, no pelees más con la Biblia. Si la Biblia dice que tú eres justo, santo y perfecto, ¿para qué peleas con ella? Para que te estuviera diciendo que me tienes que dar dinero. Dice, pelee y haga de todo. Pero está diciendo que tú eres digno de ser destruido, digno de ser desechado, mereces ir al infierno, tú como yo, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito del Padre, no ha creído que Jesucristo pagó por tus pecados. Hace 2000 y pico de años, Jesucristo pagó por tus pecados y tú ni habías nacido, ¿sabes? O sea que desde que naciste hasta que moriste, Él ya había pagado por tus pecados. Mucha gente murió sin saber eso. Te presentan delante de Dios como creyendo que es humildad. Es que yo soy pecador porque todos los días peco. Cuando se encuentran delante de Dios, delante del juicio, y se dan cuenta, carajo, esto es muy altivo, esto es un corazón orgulloso. El ser pecador, el decir que soy pecador porque todos los días peco, no es humildad, es orgullo. ¿Por qué? Porque claro, todos éramos pecadores, pero una vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19, versículo 30. Consumado es. Tremendo sucedió hace 2000 y pico de años. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9 dice. Revísenlo. Dios mismo le dio una profecía a toda la humanidad. Quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Listo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quitó en un día. Consumado es. Para que hoy digas, somos pecadores porque todos los días pecamos. ¿Usted no pega? Líbrate de eso. Hoy me libro yo de decírtelo. Pero no. No lo digas porque ese es el peor pecado que existe. Es menospreciar la sangre de cientos de siervos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Por no decir menospreciar y despreciar la sangre de tu Señor, el cual tú declaras tu Señor Jesucristo. Me encantó haber compartido este momento con ustedes. Importantísimo que hagamos una oración. Entonces, mi hermano Matusalén, por favor, regálanos una oración para despedirnos. Gracias. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por el siervo que has usado el día de hoy para compartir tu palabra. Le has dado palabra que ha llegado a nuestro corazón. Permite que esta palabra que hemos recibido la guardemos en nuestro corazón y de ahí salga únicamente para dar fruto. Permite que si alguien hoy recibió la salvación, se contacte con nosotros, nos lo haga saber. Si alguien había estado conectándose todos estos días viendo en vivos, pero aún no había recibido la salvación y hoy pudo tener clara la salvación, permite que lo manifieste, que nos lo haga saber. Te pedimos, Padre, por las personas que aún todavía se resisten, todavía se han apoyado en su lógica. Haz lo que sea necesario en sus corazones para que ya no sigan mirándose a sí mismos, sino para que miren a Cristo, miren la palabra. Mirad a mí y sed salvos, dice nuestro Señor Jesucristo, dijo Dios. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chao a todos.